Saludos desde Berlín, soy Silvia Cabrera en DW. La crisis de refugiados de Venezuela es la peor que se ha experimentado en América Latina. En los últimos 15 años, más de 5 millones de venezolanos, una cifra que equivale al 16% de la población, han abandonado su país. Casi 2 millones de ellos están en Colombia, la mayoría en el norte de Santander. Alemania ha decidido cooperar y prestar ayuda humanitaria a los venezolanos en suelo colombiano a través del programa Sí Frontera, apoyado por la Agencia de Cooperación Alemana y la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional. Sobre esta iniciativa hablamos ahora con Ana Miorin, representante alemana del programa Sí Frontera, asesora de la Alcaldía de San José en Cúcuta. Ana, bienvenida a nuestra entrevista. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Comenzamos. El norte de Santander ha acogido el segundo número más alto de refugiados inmigrantes de Venezuela después de Bogotá, con 20% de la población migrante. ¿Cuántos venezolanos viven actualmente en esa región? Bueno, el 14% de la población de Cúcuta, capital del departamento de Norte Santander, es venezolana hoy en día. Eso representa un número de aproximadamente 105.000 personas. En todo el norte de Santander, el número de venezolanos es aproximadamente de 220.000 personas y en todo el país estamos más o menos alrededor de 1.765.000 según las cifras de Migración Colombia. Ahí quiero destacar que, dígame. Perdón que te interrumpa, esa región continúa siendo un foco de conflictos armados entre grupos criminales dedicados al cultivo y tráfico de drogas, así como otras actividades ilegales. ¿En qué situación se encuentran los venezolanos? Sí, hay varios grupos armados que están actuando en la zona fronteriza entre el estado Táchira, por el lado de Venezuela, y el departamento del norte de Santander. Como todos los migrantes, también los migrantes venezolanos son especialmente vulnerables para el reclutamiento de parte de esos grupos u otras violaciones de derechos humanos, como la trata de personas, explotación sexual de niños y mujeres, etc. Entonces la situación... ¿Cómo llegan hasta la frontera colombiana y cómo hacen para entrar a ese país? Porque la mayoría es ilegal, ¿no? Cierto, como de momento están cerrados los pasos fronterizos de Tienditas y el puente Simón Bolívar, los migrantes pasan por las llamadas trochas, que están controladas por esos mismos grupos ilegales. Las personas pagan para poder pasar, o sea, los migrantes venezolanos pagan para poder pasar. Y como esos pasos son difíciles de controlar, muchos de esos migrantes venezolanos entran a Colombia sin registrarse. Llegan a Colombia de manera ilegal a través de las trochas. ¿Y cómo es después el proceso de acogida? ¿Llegan a la frontera, se registran y luego se distribuyen a las distintas ciudades del país o se quedan en el norte de Santander? Pues aquí quiero diferenciar rapidito un poco ese flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela. No son únicamente ciudadanos venezolanos que están buscando refugio en el vecino país, sino también hay un gran número de colombianos retornados. Colombianos que emigraron durante la guerra civil en su país a Venezuela. Muchos de ellos nacieron allá en Venezuela y jamás habían ido a Colombia, pero tienen la nacionalidad colombiana o tienen que hacer el proceso al llegar a Colombia. Eso por un lado. Por el otro, para los venezolanos que se registran en la frontera y que no se pierden en la irregularidad, hay diferentes posibilidades de regularización. Las dos medidas más importantes son el permiso especial de permanencia, el llamado PEP, y el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Ese segundo permiso, el llamado PEP-FF, se dirige a venezolanos que tienen una oferta formal de trabajo y con el apoyo de su empleador pueden adquirir ese PEP-FF, ese permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Bueno, y pues también cabe destacar que esas medidas, o con esas medidas, la tendencia del número de ciudadanos venezolanos regulares e irregulares se invierta en los próximos meses a favor de la regularidad.
En Cúcuta, la capital del departamento, los refugiados inmigrantes venezolanos constituyen un 14% de la población. Eso fue lo que traté de entender. ¿Está la ciudad fronteriza en capacidad para dar cobijo a tanta gente? Pues en Cúcuta siempre hubo mucho intercambio entre venezolanos y colombianos. Se conocen, se ayudan, ¿sí? Y con el apoyo de la cooperación alemana, de la OIM y de ACNUR, el municipio de Cúcuta ha hecho un gran trabajo para acoger a esas personas. Sin embargo, yo de mi parte diría que la problemática más persistente es el desempleo y la informalidad del empleo, que está alrededor del 70% en Cúcuta. O sea, en la informalidad del empleo. El reto más grande es por eso, aparte de poder obviamente prestar los servicios básicos de salud, infraestructura y educación, la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos, ya sea a través de empleo o autoempleo. Ana, ¿y cómo opera el proyecto Sí Frontera en Cúcuta? ¿Cuál es la ayuda que Alemania está prestando a Colombia en materia migratoria? Y bueno, para paliar un poco esas deficiencias de trabajo que tienen los colombianos para los venezolanos que están llegando. Sí, ESI Frontera, pues primero que todo es financiado por el Ministerio de Desarrollo alemán y la Unión Europea. Y no solo está en Colombia, sino también en el Perú y en Ecuador. En el caso de Colombia, apoyamos al Estado colombiano y en específico al Gobierno Regional de Norte Santander y el municipio de Cúcuta en 4 áreas. Número 1 es la integración socioeconómica de población migrante retornada y vulnerable de acogida. Número 2, el área número 2 es de protección de los refugiados y migrantes. El eje 3 es la gobernanza, regulación del estatus migratorio, y también trabajamos en el área de reducción de la xenofobia y la discriminación. Y en cuanto a la xenofobia y la discriminación, ¿qué tan fuerte es esta hacia los venezolanos? Hay un llamado barómetro de xenofobia que analiza en las redes sociales, a través de los comentarios de los usuarios, el grado de la xenofobia en diferentes ciudades, digamos en las principales ciudades de acogida de venezolanos, como es Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta. El estudio llegó a la conclusión que la xenofobia parte especialmente de la idea que el venezolano es el culpable en aumentar la inseguridad en Colombia. A nivel nacional, las publicaciones sobre migración relacionadas con crímenes supera el 36% de los mensajes categorizados por ese barómetro de xenofobia. Por el otro lado, por segundo mes consecutivo se confirmó también que Cúcuta fue la ciudad con menor incidencia de mensajes xenófobos con respecto al total de la migración. Eso refleja ese barómetro. Y yo me imagino que eso se debe, como decía antes, pues, o los cucuteños en comparación a otras ciudades en el interior de Colombia han demostrado más aceptación por la cercanía cultural y geográfica con Venezuela. ¿Y cómo está apoyando el programa Sí Frontera, que tú representas a la alcaldía de Cúcuta, en conseguir respuestas a la migración venezolana? Sí Frontera tiene también el cupo de una cooperante internacional, que en ese momento lo estoy cumpliendo yo. Y a través de ese cargo de la cooperante internacional, nosotros trabajamos o prestamos nuestra fuerza laboral a entes estatales u ONGs. En ese caso, en mi caso es la alcaldía de Cúcuta, para enriquecer el equipo, traer nuevas ideas relacionadas a las áreas nuestras o nuestras experiencias laborales de Alemania u otros países, y es como una transferencia de conocimientos, ¿sí? Con el plus que la cooperante es capaz de adaptar esas ideas de manera eficiente al entorno.
Y mi trabajo en la alcaldía es apoyar especialmente a la Secretaría de Desarrollo Social en conseguir respuestas en forma de proyectos o de medidas para mitigar los efectos de la inmigración venezolana. Se trata en general sobre todo de crear posibilidades socioeconómicas para la población, para la población migrante y vulnerable, obviamente. Claro, Y por el otro lado... Perdón, Ana, ¿cuáles dirías tú que son esas áreas en las que se necesita más ayuda por parte de Alemania? Pues yo diría que son esas 4 áreas que mencioné antes, en esos 4 áreas que trabaja DESI Frontera, que es la integración socioeconómica, la reducción de la xenofobia, la regulación del estatus migratorio de los venezolanos y también la protección de los refugiados y migrantes. ¿Sí Frontera es un proyecto financiado solo por Alemania o hay otros países de la Unión Europea? ¿Cuál es el financiamiento y cuál es el aporte monetario del gobierno alemán? El proyecto de DESI Frontera en los 3 países donde opera viene financiado por el Ministerio de Desarrollo alemán y la Unión Europea. El total de la financiación para los 3 países es de 41.100.000 euros, de los cuales 20 millones de euros provienen de la Unión Europea. De esa suma, esos 41 millones de euros, Colombia recibe 17.300.000 euros. Y eso también incluye fondos especialmente otorgados para mitigar la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID-19. ¿Y desde hace cuánto tiempo está en funcionamiento o están implementando este proyecto? Nosotros comenzamos a ejecutar el proyecto a finales del año 2018 y corre hasta septiembre del año 2023. Migración Colombia informó a finales de agosto que todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales se mantendrán cerrados hasta esta semana, hasta 1 de octubre, una medida que rige desde marzo debido a la crisis por el coronavirus. Aún así sigue llegando gente desde Venezuela. ¿Cómo está hoy en día esos pasos fronterizos? Sí, siguen llegando personas a través de las llamadas trochas, que ya hablamos antes, caminos irregulares para cruzar la frontera colombo-venezolana. Y esas trochas pues también representan un gran peligro en realidad para los migrantes, ya que están controladas por esos grupos armados ilegales. Y por otro lado también creo que hemos visto bastantes fotos impactantes de los migrantes venezolanos cruzando el río Táchira, que crecientes súbitas pueden también presenciar un gran peligro para ellos, pero en este momento es esa la única vía de ingreso a Colombia. ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia en esos movimientos migratorios? Tú me hablabas ya de la COVID allí en Colombia, en Cúcuta específicamente. ¿Qué impacto ha tenido? La pandemia afecta especialmente en todo el mundo, es así, a la población vulnerable, y entre ellos están definitivamente los migrantes venezolanos. El fenómeno más impactante que ha causado la pandemia es la migración inversa. O sea, los venezolanos que trabajaban en Perú, en Ecuador, en Colombia, fueron entre los primeros que perdieron su trabajo y con eso sus ingresos. Ya no podían pagar alquiler o su alquiler y decidieron comenzar a caminar de vuelta a Venezuela. Entonces, hemos presenciado ese fenómeno. Muchísimas gracias, Ana Miorin, representante alemana del programa Sí Frontera, asesora también de la alcaldía de Cúcuta.